Continuamos acompañándote en esta tarde y estamos más que felices de recibirlos aquí. Estamos hablando de Enzo Ricci y de Verónica Mercado, ¿no? Enzo Ricci es actualmente quien va a presidir la Confederación Argentina de Sordos, el primer salteño elegido. Él ya presidía a Sorsa, así que bueno, la verdad que para nosotros es un placer tenerlos aquí y que nos puedan comentar, ¿no?, todas las actividades, todas las cosas que proyectan poder hacer también desde la Confederación y cómo se ha venido trabajando acá en Salta. Así que les damos la bienvenida. Estoy impresionada de la juventud de Enzo, además, así que bueno, gratamente sorprendida con recibirlos aquí. ¿Cómo están, chicos? Gracias por acompañarnos. Bien. Gracias. Tarde bueno, calurosa. Una tarde hiper calurosa. Yo sé que han hecho un esfuerzo en venir justamente porque los chicos están trabajando, porque tienen que preparar clases, porque están con muchas actividades de manera permanente, pero bueno, acá se han hecho un tiempito, por eso está Verónica también ayudándonos y acompañándonos aquí con Enzo. Me gustaría que me cuenten cómo se dio esta elección y qué significa también, ¿no?, que un salteño presida por primera vez la Confederación Argentina de Sordos. Bueno, hace años ya que venía trabajando dentro de la comunidad sorda, tratando de mejorar la calidad de vida de los sordos. Acá en Argentina no tenemos mucha accesibilidad, nos encontramos permanentemente con muchas barreras y yo me sentía como que tenía que hacer algo. Por eso me presenté como candidato a la Confederación. Gracias a Dios, presenté este proyecto como candidatura y tuve mucho apoyo. Por ejemplo, ahora que creamos acá en Salta la carrera, la tecnicatura en interpretación de lengua de señas, que era algo que veníamos trabajando hace tiempo. Empezamos a trabajar en el Museo de Güemes para hacer accesible también la parte turística para las personas sordas. Venimos trabajando con muchos logros acá en Salta. El año pasado se le dio media sanción a un proyecto de ley en diputados para que hubiera personal capacitado para atender a personas sordas. Ese proyecto tiene media sanción y está en senadores, ahí estamos esperando que se apruebe. Son muchos logros que venimos consiguiendo acá en la provincia y por los cuales yo me siento orgulloso. Por eso muchas otras provincias empezaron a contactar con nosotros a nivel nacional para replicar el modelo que estamos haciendo, con el que estamos trabajando acá en Salta. Entonces me di cuenta de la necesidad a nivel nacional. Nosotros como asociación estamos afiliados a la Confederación Argentina de Sordos como cualquier asociación con personería jurídica. El objetivo es luchar por la comunidad sorda, por los derechos de las personas sordas. Entonces venía viendo de hace tiempo ya y debatiendo todos los problemas que tiene la comunidad y que tener logros a nivel nacional era muy difícil. Sentía como que Salta ya había avanzado y a nivel nacional nos falta todavía. Por eso empecé a contactarme con personas de otras provincias y muchos obviamente apoyaban este nuevo proyecto a nivel nacional. Y hasta que al final decidí presentarme como candidato a nivel nacional. Busqué un equipo de personas. Por ejemplo, hay otro salteño que me acompaña en este equipo. El objetivo de este proyecto es luchar por la accesibilidad para todas las personas sordas, no solamente para las personas sordas usuarias de la lengua de señas, sino también para personas que no saben lengua de señas y necesitan subtitulado, por ejemplo, o personas sordociegas que necesitan otras herramientas para la accesibilidad y que realmente para ellos no hay nada. Por eso decidí iniciar este proyecto a nivel nacional y se sumaron muchas personas y nos dieron mucho apoyo. Eso me sorprendió y me impresionó mucho. Hasta que bueno, me presenté el domingo pasado, hace 2 días fue la elección. Es la primera vez en la historia que tiene la Confederación. 60 años tiene la Confederación y antes siempre había como votos en rojo que no estaban a favor. Y este año fue la primera vez que todos fueron a favor.
Fue algo histórico realmente y me puso muy contento. Por eso estoy decidido a trabajar no solamente por la provincia, sino también por todas las personas del país. Bueno, qué interesante, ¿no? Cómo nos va comentando Enzo, justamente cómo ha sido llegar a ese momento, ¿no? Una elección muy reciente que lo ha puesto en ese lugar, pero que tiene que ver con años de lucha, con años de venir gestando, como él decía, beneficios, ¿no? Accesibilidad justamente para que tengamos una sociedad más inclusiva, que nos permita a todos movernos y tener el mismo derecho a gozar, ¿no? de tantos beneficios y obviamente también a ser atendidos como corresponde, incluso en los ámbitos públicos como en los privados, ¿no? ¿Qué otras cosas pretenden hacer desde la Confederación? Porque es una gran responsabilidad, digo, además del ámbito de Salta, de lo que se ha venido gestando. Recién nos explicaba Enzo acerca de un proyecto de ley que ya tiene media sanción y que está esperando en el Senado, ¿no? Poder viabilizarse. ¿Qué cuestiones se plantean a nivel territorial, a nivel de todo nuestro país, que es amplio, que es vasto, que tiene también seguramente una legislación variada de acuerdo a cada provincia? Bueno, tenemos muchos objetivos, pero el principal es tener una ley que reconozca a la lengua de señas como la lengua de la comunidad sorda. Si no tenemos eso, muchas cosas no vamos a conseguir. Por ejemplo, los intérpretes. Tener intérpretes en los medios de comunicación. Eso es la base para que las personas sordas accedan a la información y eso no lo tenemos. Venimos reclamando hace tiempo, pero si no tenemos base, todo lo demás se cae. Por eso necesitamos, en primer lugar, una ley que reconozca la lengua de señas y después eso va a traer muchos otros beneficios. Lo principal es tener esta ley que nos va a brindar un funcionamiento, un sistema para que tengamos accesibilidad en otros ámbitos, como por ejemplo el de salud, laboral. Acá en la Argentina hay muchas personas sordas que no tienen trabajo. Por ejemplo, yo tengo trabajo, tengo 2 trabajos. Trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, trabajaba en la Escuela EFETA para niños sordos y ahora trabajo en la Universidad de Administración Pública. Yo pude, porque sé manejar el español como segunda lengua y para mí es más fácil acceder al ámbito laboral, pero hay muchos sordos que solamente usan la lengua de señas y no conocen el español, entonces ahí se encuentran con la primera barrera. Como no se pueden comunicar, no pueden ingresar a trabajar. Y en eso necesitamos el reconocimiento de la lengua de señas como nuestra lengua, para que estemos en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, se la respete a la persona sorda en su forma de comunicarse y pueda acceder a todos estos ámbitos. El problema es eso, que no tenemos una ley que nos resguarde. Otro ejemplo, por dar un ejemplo, algo que pasó a una persona sorda. Una mujer que quedó embarazada, tuvo problemas y llamaron al esposo para que firme un papel. Y él no sabe leer y escribir. Y el médico en la urgencia le hizo firmar un papel. Después, con el tiempo, se enteró que eso que había firmado era una orden de esterilización de la esposa. Pero no pudo entender en ese momento, ya no podía quedar embarazada después ella. La esterilizaron y bueno, ellos 2 esposos sordos estaban muy mal. ¿Y por qué? Porque no tuvieron accesibilidad en el momento que necesitaban. Si tuviéramos una ley que nos resguarde, que proteja la lengua de señas, respetarían y en ese espacio, antes de hacerles firmar, les dirían en lengua de señas qué es lo que están firmando. O sea que de esa forma evitaríamos muchos perjuicios para las personas sordas. Claro, mira, ¿no? Un ejemplo que obviamente llega al tema de la salud, que es algo tan complejo y a la vez tan necesario para todos y que evidencia, ¿no?, cuáles son los vacíos que todavía lamentablemente vivimos en nuestro país. ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología ha permitido quizás mayor inserción,
¿Es accesible esa tecnología a todas las personas sordas? ¿Qué pasa cuando además a esto se agregan limitaciones económicas, ¿no? ¿Cuán excluyente es esto, digamos, también como condicionamiento? Me gustaría que justamente Enzo, con su mirada de joven y con toda su experiencia, como él dice, ya ha tenido acceso porque puede desenvolverse bien, porque ha tenido otras oportunidades, nos cuente, ¿no?, cuál es la realidad que viven las personas sordas en nuestro país y fundamentalmente en nuestra provincia, que es el terreno que me imagino él maneja mucho más. Bueno, primero quiero aclarar que el tema de inclusión es como una expectativa, digamos, pero nosotros no lo vemos como realidad. La inclusión de las personas sordas a la sociedad no está siendo efectiva. Hay muchísimas fallas en ese proceso. Yo fui testigo de muchas de esas y viví muchas de esas situaciones. La inclusión es una palabra muy linda, pero convertirla en realidad lleva mucho tiempo. Ese es el problema. Con respecto a lo que es tecnología, por un lado es muy bueno y por otro lado no tanto. Por ejemplo, yo si quiero hablar con un intérprete, puedo usar el sistema de videollamadas de alguna aplicación, pero se me acaba el sistema de datos, supongamos. Si yo quiero tener más internet, tengo que pagar más. Bueno, yo pago más, supongamos, pero me dura 10 minutos y se me vuelve a acabar y tengo ese gasto permanentemente. Las empresas, cualquiera sea, Claro, Personal, Movistar, tendrían que tener un plan específicamente para ellos donde ya no les den llamadas ni mensajes libres porque ellos no los usan, pero sí que les den planes de internet porque es lo que ellos realmente usan. Entonces, lo demás que está en el plan está al vicio y eso vienen pidiendo y haciendo gastos extras ellos, los sordos, con respecto a eso. O sea, la verdad que sí, la tecnología nos ayuda, pero por otro lado, tenemos que pagar el doble o el triple. Sí, lo que es redes sociales avanzó mucho, la comunicación entre personas sordas de todos lados. Como dije anteriormente, el Estado a nivel nacional no está dando beneficios a las personas sordas. La mayoría de las personas sordas no saben leer y escribir. Entonces, les cuesta un montón. Como confederación y con las asociaciones, imagínense, viajar de un lado al otro, de Salta a Buenos Aires, es un gasto extra. Es un gasto para nosotros, para luchar por nuestros derechos. O sea que nosotros seguimos haciendo un gasto extra para que el Estado en todo caso funcione, o la parte privada, y eso tal vez no es justo para nosotros. O sea, yo tengo que pagar el doble o el triple para que me den un servicio que me correspondería como derecho. Es un gran gasto para nosotros. Y bueno, así está el sistema, así funciona la Argentina hoy en día para nosotros. Bueno, clarísimo, ¿no?, la explicación. ¿Cuántas personas sordas estiman que hay en nuestro país? ¿Existe este dato? ¿Está cuantificado? Como para que nos demos una idea. Recién Enzo ponía otro ejemplo, ¿no? La telefonía, por ejemplo, celular, que no ha ideado un plan pensado para ellos, ¿no?, justamente para que puedan utilizar y acceder a los servicios que efectivamente requieren, como es el sistema de internet, una banda más ancha, que les permita obviamente comunicarse y que también sean planes que obviamente puedan ser sostenidos en lo económico. Bueno, por ejemplo, ustedes un plan que pagas, no sé, ¿cuánto pagan por mes? 500, 600 pesos por un plan de llamadas libres. Yo pago 1.500. Y si se me acaba, tengo que seguir gastando. Por ahí llego a pagar 2.000 pesos por mes. Mi esposa es oyente, no tiene trabajo. Y tengo que pagar 2 planes, uno para mí y uno para ella. O sea que entre 3.000 y 4.000 pesos por mes gasto solamente para poder comunicarme
como persona sorda. Y bueno, como que ya estamos acostumbrados, pero no es justo. Entonces en eso vamos a trabajar. La otra pregunta, de cuántas personas más o menos hay acá en el país, del INDEC hay estadísticas, nosotros tomamos esas estadísticas, dicen que el 5% de la población, ojo, hablamos de 5% de la población tiene problemas de audición y no todo ese 5% es usuario de lengua de señas. Pueden ser personas que por la edad se quedaron sordos o tienen problemas de audición. De ahí de ese 5% hay un porcentaje que son usuarios de lengua de señas, que hablaríamos del 1% de la población acá en la Argentina. Y el 1% es mucho, realmente no es poco. Claro. Por ahí ven el 1% como algo sencillo, pero es mucho. Si me preguntan cuántos sordos de ese 1% trabajan, más o menos el 0,00001. ¿Cuántos terminaron el secundario? Mucho menos. ¿Cuántos estudian en niveles educativos terciario, universitario? Muchos menos. Entonces en eso vamos a trabajar. Ojalá tengamos el apoyo del Estado para llegar a cumplir estos objetivos. ¿Y a qué se deben esas principales barreras? ¿Hay falta también de acompañamiento por ahí de los padres, de reconocer? Porque yo he visto papás que no querían muchas veces que los chicos aprendan el lenguaje, la lengua de señas, o bien no querían que utilicen un audífono. ¿Cuáles son los impedimentos que llevan a que justamente esa escolarización finalmente no se pueda lograr y obviamente a consecuencia de ello no se dé después la inserción laboral? Bien, es un tema un poco extenso. Voy a tratar de resumir algo de esto. Nosotros, por ahí la sociedad no acepta a las personas sordas, como vos decías. Viene de un prejuicio de hace años. En 1880 se hizo el segundo congreso de educadores sordos para sordos en Milán, en Italia. Antes de eso, antes de 1880, había personas sordas, usuarias de la lengua de señas, que eran profesionales, intelectuales sordos. La verdad que era la época de oro de las personas sordas. Este congreso llega en ese año a prohibir el uso de la lengua de señas. Entonces piden y deciden que a las personas sordas tienen que enseñárseles a hablar. Y se crea la modalidad oralista, que se difundió por todo el mundo. No solamente en Italia, sino en todo el mundo. Y esa rama llegó a Argentina hace más de 120 años, donde los sordos eran oprimidos y les prohibían el uso de la lengua de señas. Obviamente, intelectualmente, ellos decayeron. Era un modelo médico donde se veía a la persona sorda como algo que le falla. Y aparte, respetaban lo que se había dicho en ese congreso de educadores. Fue como un perjuicio para la comunidad hace 120, 130 años. Y ahí se empezó a usar y se sigue usando el concepto sordomudo. Ese concepto viene de muchísimo tiempo atrás, de la filosofía griega, de Platón, Aristóteles, que cuando ellos vieron a una persona que no hablaba y no escuchaba, crearon el concepto de sordomudo. Ese concepto sigue estando actualmente vigente por ejemplo, en los diccionarios, en la parte legal. Si nosotros leemos en el diccionario, dice que sordomudo es una persona que no puede hablar, articular con la voz. Pero el imaginario social dice que es una persona que está en inferioridad de condiciones, y lo seguimos usando, se sigue viendo ese concepto en los medios de comunicación, y eso influencia la forma de vernos de la sociedad, de cómo nos ve. Y cuando una mamá o un papá tiene un hijo con una discapacidad auditiva, tienen ese concepto
ese imaginario social de que va a ser una persona que no va a poder, que va a estar en inferioridad de condiciones, y eso es lo importante, poder informarles a los padres. Por ejemplo, UNICEF ya hizo una declaración que dice que cuando nace un bebé con problemas auditivos, inmediatamente debe relacionarse con la lengua de señas. Y eso va a hacer que él se desarrolle el pensamiento como cualquier otro niño. En el año 2010, hablando de la misma línea del Congreso de Educadores que se hizo en Milán en 1880, se siguieron haciendo congresos y recién en 2010, o sea, 130 años después, se reúnen profesionales que trabajan con la educación de niños sordos. Se hizo en Vancouver, en Canadá, y ahí todos los que se reunieron dijeron: fue un error haber sacado la lengua de señas de la educación de las personas sordas. Reconocemos que fue un error y reconocemos también que es la lengua natural de la comunidad sorda. Imagínense 2010 hasta ahora, o sea que recién estamos volviendo a crecer y a desarrollarnos como comunidad. Venimos de estas fallas y conocemos la historia y la queremos cambiar. Queremos dejar de sufrir, queremos dejar de estar oprimidos, porque realmente no es justo para nosotros. Bueno, la verdad que interesantísimo el mensaje de Enzo, la claridad que tiene, ¿no?, para comentarnos todo esto, para darnos a entender todo lo que han estado viviendo. No me queda más que felicitarlo por haber llevado adelante todo este trabajo, no solamente desde Azorza, sino también de hacer lo posible, y seguramente lo va a lograr a través de la Confederación Argentina de Sordos, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Obviamente a Verónica, muchas gracias también por habernos acompañado, y bueno, en cualquier momento los estamos esperando nuevamente acá con las puertas abiertas del programa para que nos comenten, para que nos cuenten cómo se ha venido avanzando y qué cosas más se van a hacer para que esa inclusión, como él decía, deje de ser una palabra bonita y sea una realidad. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Verónica, también por estar aquí en esta tarde. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.